El frío de noviembre se colaba por las grietas de la vieja iglesia de Santa Clara, ubicada en las afueras de Zacatecas. El padre Javier Montero, de 47 años, ajustó su chaqueta mientras caminaba por el pasillo central del templo casi vacío. Sus pasos resonaban contra las paredes de cantera, creando un eco que siempre le había parecido acogedor, pero que aquella mañana sonaba distinto, casi como si la iglesia misma estuviera advirtiéndole que no avanzara más. Había sido asignado a esta parroquia hacía apenas 3 semanas, tras el fallecimiento repentino del padre Esteban Gutiérrez, quien había servido en Santa Clara durante más de 4 décadas. La diócesis le había entregado un manojo de llaves oxidadas y un cuaderno viejo con anotaciones sobre la administración del templo, pero poco más. «Te irás acostumbrando», le habían dicho. El padre Esteban era un hombre reservado. Todo lo que necesitas está en la sacristía. Javier se detuvo frente al altar y contempló el Cristo crucificado que presidía la iglesia. La expresión de dolor tallada en madera parecía más intensa bajo la luz tenue que entraba por los vitrales. Respiró hondo y se dirigió hacia la sacristía. Tenía pendiente hacer un inventario de los bienes de la iglesia, algo que había postergado desde su llegada. La sacristía era un espacio austero, con un armario de madera oscura donde se guardaban los ornamentos litúrgicos, una pequeña mesa con un crucifijo y un lavabo de piedra. Sobre la mesa reposaba una caja de metal con documentos parroquiales, actas de bautismo, matrimonios, defunciones. Javier comenzó a revisarlos para familiarizarse con la historia de la parroquia. Entre los documentos, un sobre amarillento captó su atención. Estaba sellado con cera roja y tenía una inscripción a mano que decía: «Para ser abierto solo por el párroco de Santa Clara, en caso de emergencia». La caligrafía era pulcra, propia de alguien educado en otra época. ¿Qué clase de emergencia?, se preguntó Javier, sosteniendo el sobre contra la luz, sin atreverse a romper el sello. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era doña Carmen, la mujer que se encargaba de la limpieza de la iglesia desde hacía más de 30 años. «Padre, buenos días», dijo la mujer de cabello cano recogido en un moño apretado. «¿Necesita algo antes de que comience con la limpieza?». Javier guardó rápidamente el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. «No, doña Carmen, gracias. Solo estaba familiarizándome con los registros». La mujer asintió, pero sus ojos, astutos y oscuros como aceitunas, se detuvieron por un segundo en el bolsillo donde Javier había guardado el sobre. «¿Conocía bien al padre Esteban?», preguntó Javier, intentando sonar casual. Un breve silencio precedió a su respuesta. «Todos conocían al padre Esteban, pero nadie lo conocía realmente», dijo finalmente. «Era un hombre bueno, dedicado a su parroquia, pero muy reservado, sobre todo después del incidente». «¿Qué incidente?», preguntó Javier, repentinamente interesado. Doña Carmen desvió la mirada hacia la ventana, como si buscara las palabras adecuadas en el cielo nublado. «El asunto del convento de las hermanas Clarisas», respondió finalmente. «Fue hace 8 años, un asunto terrible. El padre Esteban nunca volvió a ser el mismo después de eso». Javier recordó haber escuchado algo sobre un antiguo convento asociado a la iglesia, pero no sabía que hubiera ocurrido algún incidente allí. «¿Qué pasó con las monjas?», inquirió. Doña Carmen miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. «Desaparecieron», susurró. 12 hermanas. Una noche estaban allí y a la mañana siguiente no había rastro de ellas. La madre superiora fue encontrada muerta en su celda, con un rosario entre las manos. Las autoridades investigaron durante meses, pero nunca encontraron a las demás. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. «Y el convento, cerrado, sellado, conecta con la iglesia a través de un pasaje en el sótano, pero el obispo
ordenó tapiar la entrada después del incidente. Doña Carmen hizo la señal de la cruz. Nadie ha entrado allí desde entonces. El resto del día transcurrió con normalidad. Javier celebró la misa de la tarde ante una congregación escasa, mayormente compuesta por ancianos y algunas madres con niños pequeños. Durante el sermón, notó que muchos feligreses miraban ocasionalmente hacia la parte trasera de la iglesia, donde una puerta de madera oscura, casi oculta tras el confesionario, permanecía cerrada. Esa noche, solo en la casa parroquial adyacente a la iglesia, Javier recordó el sobre. Lo sacó de su chaqueta y lo observó bajo la luz de su lámpara de escritorio. Después de un momento de duda, rompió el sello. Dentro había una llave antigua, de hierro forjado, y una nota escrita con la misma caligrafía pulcra del sobre. A quien corresponda. Si está leyendo esto es porque he fallecido o ya no estoy en condiciones de cumplir con mi deber. La llave que acompaña esta nota abre la puerta al sótano de la iglesia y a través de él al antiguo convento de las Hermanas Clarisas. Cada 2 de noviembre, a medianoche, debe bajar al sótano y asegurarse de que la puerta tapiada permanezca sellada. No intente abrirla bajo ninguna circunstancia. Si escucha voces al otro lado, no responda. Si ve movimiento en las sombras, no lo siga. Que Dios lo proteja. Padre Esteban Gutiérrez. Javier dejó la nota sobre la mesa, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Hoy era 1 de noviembre. Mañana sería el Día de los Muertos, una fecha de profunda significación en México. El sonido de un cristal rompiéndose en alguna parte de la casa lo sobresaltó. Se levantó y caminó hacia la cocina, de donde parecía provenir el ruido. Un vaso yacía hecho pedazos en el suelo, aunque estaba seguro de haberlo dejado sobre el mostrador, lejos del borde. Mientras recogía los fragmentos, escuchó un susurro tan tenue que al principio creyó que era el viento colándose por alguna ventana mal cerrada. Pero no había viento esa noche. El aire estaba quieto, como si el mundo entero contuviera la respiración. El susurro se repitió, más claro esta vez. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Eran voces femeninas, entrelazadas en lo que sonaba como una oración en latín. Javier se incorporó de golpe, dejando caer los fragmentos de vidrio que había recogido. El susurro cesó abruptamente. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz firme, aunque sentía un nudo en la garganta. Silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared marcando las 11:45 de la noche. Decidió revisar la casa, habitación por habitación. Todo estaba en orden, ninguna ventana abierta, ninguna puerta forzada. Cuando regresó a la cocina, se dio cuenta de algo inquietante. Los fragmentos de vidrio que había dejado caer ya no estaban en el suelo. El vaso estaba intacto sobre el mostrador, exactamente donde recordaba haberlo dejado antes. ¿Había imaginado todo? Tal vez el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Regresó a su despacho y miró la llave que había venido con la nota. A pesar de la advertencia del padre Esteban, sintió una creciente curiosidad por saber qué había realmente en el sótano de la iglesia. La mañana del 2 de noviembre amaneció gris y fría en Zacatecas. Javier había dormido poco, perturbado por sueños fragmentados en los que caminaba por pasillos interminables siguiendo el eco de cantos gregorianos. Después de la misa matutina, dedicada a los fieles difuntos, buscó a doña Carmen. La encontró encendiendo velas frente a la imagen de la Virgen. «Doña Carmen, necesito preguntarle algo más sobre el convento de las Clarisas», dijo en voz baja. La mujer se tensó visiblemente. «No hay mucho más que decir, padre. Algunas historias es mejor dejarlas descansar». «Encontré una nota del padre Esteban», insistió Javier. «Menciona algo sobre revisar el sótano cada 2 de noviembre». El rostro de la anciana palideció. «Entonces, usted ya lo sabe», murmuró.
El padre Esteban cumplía con esa tarea cada año. Nunca hablaba de lo que hacía allí abajo, pero siempre regresaba más taciturno, más sombrío. Los últimos años sus manos temblaban durante días después. Javier sintió que el peso de la llave en su bolsillo aumentaba. ¿Qué cree que encontraba allí? Doña Carmen negó con la cabeza. No lo sé, padre, y no quiero saberlo, pero la gente del pueblo habla. Dicen que en la noche de los difuntos, cuando el velo entre los mundos se adelgaza, las hermanas desaparecidas regresan a rezar por sus almas. Eso es superstición, respondió Javier, aunque sin mucha convicción. Quizás, concedió la mujer, pero le aconsejo que lleve agua bendita y un crucifijo si decide bajar esta noche. El resto del día transcurrió en una extraña calma. La iglesia se llenó para la misa vespertina, y muchos fieles se quedaron después para rezar por sus difuntos, colocando flores y velas en el altar especialmente preparado para la ocasión. El aroma a copal y cempasúchil impregnaba el aire, mezclándose con el olor a cera derretida. Mientras la iglesia se vaciaba lentamente, Javier notó a un hombre mayor que permanecía sentado en el último banco, observándolo. Cuando todos los demás se habían marchado, el hombre se acercó al altar. «Padre Montero», dijo con voz grave, «soy el doctor Navarro. Fui amigo del padre Esteban durante muchos años». Javier estrechó su mano. «Un placer conocerlo, doctor. ¿Puedo ayudarlo en algo?» El doctor Navarro miró hacia la puerta que conducía al sótano. «Vengo a advertirle. Hoy es 2 de noviembre. Lo sé», respondió Javier. «He encontrado la nota del padre Esteban y la llave». El médico asintió lentamente. «Esteban me contó lo que vio la primera vez que bajó al sótano, hace 8 años. Me hizo jurar que nunca lo repetiría mientras él viviera». Hizo una pausa. «Pero ahora está muerto, y usted tiene derecho a saber a qué se enfrenta». Javier sintió que su boca se secaba. ¿Qué vio? Las 12 monjas desaparecidas, arrodilladas en círculo rezando, perfectamente preservadas, como si estuvieran vivas. Pero cuando se acercó a ellas, vio que sus cuerpos estaban momificados. Habían muerto hacía tiempo, todas juntas, en esa misma posición. El doctor se pasó una mano por el rostro cansado. Esteban quiso alertar a las autoridades, pero esa misma noche tuvo una visión. La Madre Superiora se le apareció y le advirtió que si perturbaba el descanso de las hermanas, sus almas nunca encontrarían la paz. ¿Y él lo creyó?, preguntó Javier escéptico. Al principio no. Pensó que había sido una pesadilla, producto del shock, pero cuando bajó al sótano al día siguiente, la escena había cambiado. Las monjas seguían allí, pero en posiciones ligeramente diferentes, como si se hubieran movido durante la noche. Un silencio pesado cayó entre ambos. «¿Está sugiriendo que las monjas...?» comenzó Javier. «No estoy sugiriendo nada», interrumpió el doctor. «Solo le cuento lo que Esteban me dijo. Era un hombre racional, no dado a fantasías. Algo lo asustó tanto que decidió sellar esa puerta y mantenerla vigilada cada año en el Día de los Muertos. Cuando el doctor Navarro se marchó, Javier quedó solo en la iglesia. Las sombras se alargaban a medida que el sol se ponía, y las velas parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes. La llave pesaba en su bolsillo como si fuera de plomo. A medida que se acercaba la medianoche, la inquietud de Javier crecía. ¿Realmente bajaría al sótano? ¿Qué esperaba encontrar allí? ¿Y si las historias del doctor Navarro y doña Carmen eran ciertas? A las 11:30 tomó su decisión. Encendió un cirio, recogió un pequeño frasco con agua bendita y un crucifijo, y se dirigió hacia la puerta del sótano. La llave encajó perfectamente en la cerradura oxidada, que se dio con un chirrido que pareció resonar en toda la iglesia vacía.
Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. El aire que subía era frío y olía a humedad, a piedra antigua y a algo más que no pudo identificar. Algo dulzón y desagradable. Javier comenzó a descender lentamente, sosteniendo el cirio en alto. Los escalones eran irregulares y resbaladizos por la humedad. Contó 17 escalones antes de llegar a un pasillo estrecho con techo abovedado. Al final del pasillo distinguió una puerta. No estaba tapiada como le habían dicho, sino que tenía tablas clavadas en forma de cruz, como un sello improvisado. En el suelo, frente a la puerta, había una línea de sal, y sobre el dintel una inscripción en latín, Requiescant in pace. Javier se detuvo a unos metros de la puerta. El silencio era absoluto, tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Y entonces lo oyó. Un murmullo suave, como de voces femeninas recitando al unísono una oración. Venía del otro lado de la puerta. ¿Quién está ahí?, preguntó, intentando que su voz sonara autoritaria. El murmullo continuó, imperturbable. Javier dio un paso adelante, y luego otro, hasta quedar frente a la puerta sellada. A través de las rendijas entre las tablas, creyó ver movimiento. Acercó el cirio para iluminar mejor y miró. Lo que vio al otro lado hizo que se tambaleara hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. El cirio cayó al suelo y se apagó, dejándolo en la oscuridad total. En ese instante, el reloj de la iglesia comenzó a dar las campanadas de medianoche. 12 golpes que resonaron en el sótano como si fueran cañonazos, y con cada campanada, el murmullo al otro lado de la puerta se intensificaba. Cuando la última campanada se desvaneció en el silencio, Javier permaneció inmóvil en la oscuridad, paralizado por lo que había vislumbrado a través de las rendijas de la puerta. Figuras arrodilladas en círculo, vestidas con hábitos blancos y negros, sus cabezas inclinadas en oración. Lo que lo había horrorizado no eran las figuras en sí, sino lo que había podido ver de sus manos entrelazadas sobre los rosarios. Piel apergaminada estirada sobre huesos, con uñas largas y amarillentas. Con manos temblorosas, Javier buscó en su bolsillo el encendedor que había traído. Tras varios intentos, logró encenderlo, proporcionando una pequeña llama que apenas iluminaba el espacio inmediato a su alrededor. El murmullo al otro lado de la puerta había cesado abruptamente con la última campanada. Respirando profundamente para calmarse, Javier recogió el cirio caído y lo encendió de nuevo. Luego, con una determinación que no sabía que poseía, se acercó nuevamente a la puerta y miró a través de las rendijas. Nada, solo oscuridad. Habría imaginado las figuras. Estaba a punto de darse la vuelta cuando un golpe sordo sonó al otro lado, como si alguien hubiera apoyado una mano contra la madera. Javier retrocedió instintivamente. Otro golpe, esta vez más fuerte, hizo temblar ligeramente la puerta, agitando el polvo acumulado en las tablas cruzadas. «En nombre de Dios, ¿quién está ahí?», demandó Javier, levantando el crucifijo frente a él. Una voz femenina, débil como un suspiro, respondió: «Padre, ayúdenos. Estamos atrapadas». Javier sintió que el vello de su nuca se erizaba. La voz sonaba humana, suplicante, no como el espectro terrorífico que había imaginado. «¿Quiénes son?», preguntó, acercándose nuevamente a la puerta. «Hermanas de Santa Clara», respondió la voz. «Por favor, abra la puerta. Hemos estado encerradas tanto tiempo». «¡Ah!». Algo en la súplica no sonaba bien. Había una cualidad extraña en la voz, como si estuviera tratando de imitar emociones humanas sin entenderlas completamente. Javier recordó la advertencia en la nota del padre Esteban. No intente abrirla bajo ninguna circunstancia. Si escucha voces al otro lado, no responda. «No puedo abrir», dijo finalmente. «El padre Esteban selló esta puerta por una razón». Un silencio siguió a sus palabras. Luego, la voz cambió, adquiriendo un tono más profundo, casi gutural.
Él también se negó, y ahora está muerto. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. ¿Están amenazándome?, preguntó intentando que su voz no traicionara su miedo. Una risa suave, como el crujido de hojas secas, llegó desde el otro lado. No, padre. Simplemente constatamos un hecho. Todos mueren eventualmente, incluso nosotras. Javier dio un paso atrás, luchando contra el impulso de huir escaleras arriba. ¿Qué quieren de mí? Solo lo que es justo, respondió la voz. Un entierro apropiado, descanso, liberación. Antes de que Javier pudiera responder, escuchó pasos en la escalera. Alguien estaba bajando al sótano. El alivio lo inundó momentáneamente, hasta que recordó que había cerrado la puerta al entrar. ¿Quién podría estar bajando? La figura de doña Carmen emergió de las sombras, sosteniendo una vela. «Sabía que vendría, padre», dijo la anciana, su rostro austero en la luz vacilante. «Lo mismo que hizo el padre Esteban su primera noche». «Doña Carmen, hay algo al otro lado de esa puerta», dijo Javier, señalando con mano temblorosa. «Voces. Me han hablado». La mujer asintió, como si la noticia no la sorprendiera. «Las hermanas siempre hablan en esta noche. Intentan convencer a los vivos de que las liberen». «¿Usted sabe lo que hay ahí dentro?», preguntó Javier repentinamente suspicaz. «¿Qué les pasó realmente a esas monjas?». Doña Carmen se acercó a la puerta sellada y pasó una mano arrugada sobre las tablas cruzadas, en un gesto casi cariñoso. «Ocurrió durante la renovación del convento, hace 8 años. Encontraron un pasaje secreto en la capilla del convento, tapiado desde hacía siglos. El padre Esteban estaba fascinado. Siempre le interesó la historia colonial de Zacatecas. Ordenó abrir el pasaje». La anciana hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. Detrás había una cámara antigua, probablemente del siglo XVII, y en ella 12 esqueletos con hábitos de monja, dispuestos en círculo como si hubieran estado rezando en el momento de su muerte. «¿Esqueletos?», interrumpió Javier. «Pero el doctor Navarro me dijo que el padre Esteban vio cuerpos momificados, preservados». Doña Carmen negó con la cabeza. «Al principio eran solo huesos, antiguos, de la época de la Inquisición, según los arqueólogos que vinieron a examinarlos. Probablemente monjas que practicaban ritos no aprobados por la Iglesia y fueron emparedadas como castigo». «Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la desaparición de las monjas modernas?», preguntó Javier cada vez más confundido. «La Madre Superiora se obsesionó con esas monjas antiguas», continuó doña Carmen. «Empezó a tener visiones. Decía que las muertas le hablaban en sueños. Convenció a 12 de las hermanas más jóvenes de que tenían una misión divina: liberar las almas de esas monjas castigadas mediante oraciones y penitencias». La anciana bajó la voz hasta casi un susurro. «Comenzaron a pasar días enteros en esa cámara, rezando. El padre Esteban intentó detenerlas. Dijo que no era saludable esa obsesión con los muertos. La Madre Superiora lo ignoró. Un nuevo golpe, más fuerte que los anteriores, sacudió la puerta sellada, interrumpiendo el relato de doña Carmen. Javier retrocedió sobresaltado, pero la anciana no se inmutó. «¿Qué pasó después?», urgió Javier, mirando nervioso hacia la puerta. «Una noche de noviembre, similar a esta, la Madre Superiora reunió a las 12 hermanas en la cámara para una vigilia especial. A la mañana siguiente, la sacristana las encontró a todas muertas, en la misma posición que los esqueletos antiguos, formando un círculo perfecto. La autopsia determinó que habían ingerido belladona, una planta venenosa, un suicidio ritual». Javier sintió que su estómago se revolvía. «Pero eso es imposible. Acabo de escuchar voces al otro lado de esa puerta, voces que me hablaron, que me conocían». «Lo que escuchó, padre, no eran las monjas», dijo doña Carmen con firmeza.
Es lo que sea que las atrajo a su muerte, lo que sea que ha estado intentando salir de esa cámara durante siglos. Una serie de golpes comenzó a sonar del otro lado de la puerta, cada vez más fuertes y rápidos, como si varias manos golpearan la madera simultáneamente. «Tenemos que irnos», dijo doña Carmen tomando el brazo de Javier. «Cuando amanezca, los golpes cesarán. Siempre lo hacen». Pero Javier no se movió. Si lo que dice es cierto, ¿por qué el padre Esteban no alertó a las autoridades sobre lo que realmente ocurrió? ¿Por qué sellar la puerta en lugar de dar a esas mujeres un entierro digno? La expresión de doña Carmen se ensombreció. Porque la primera vez que intentamos sacar los cuerpos, 3 hombres murieron en accidentes inexplicables. El padre Esteban decidió que era mejor sellar la cámara y vigilarla cada año, asegurándose de que lo que está dentro permanezca dentro. Los golpes se intensificaron, ahora acompañados por lo que sonaba como arañazos desesperados. «Padre, por favor», insistió doña Carmen, «no es seguro permanecer aquí después de medianoche». Incluso el padre Esteban solo verificaba que el sello estuviera intacto y luego se marchaba. Pero Javier estaba petrificado, observando cómo una de las tablas cruzadas sobre la puerta comenzaba a aflojarse con cada impacto. Un clavo oxidado saltó, cayendo al suelo con un tintineo metálico. «La puerta no resistirá mucho más», murmuró. «Entonces debemos reforzarla», dijo doña Carmen con sorprendente determinación. «Rápido, ayúdeme». La anciana se movió con agilidad inesperada hacia un rincón del sótano, donde había herramientas viejas cubiertas de polvo. Regresó con un martillo y clavos nuevos. El padre Esteban siempre dejaba esto preparado por si acaso, explicó, entregándole el martillo a Javier. Mientras los golpes continuaban al otro lado, Javier se acercó a la puerta, superando su miedo. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a clavar las tablas sueltas, asegurándolas nuevamente. Cada martillazo parecía enfurecer más a lo que fuera que estuviera al otro lado. Los golpes se volvieron tan violentos que la puerta entera se estremecía. Y entonces, cuando Javier clavaba el último clavo, los golpes cesaron abruptamente. Un silencio absoluto cayó sobre el sótano. «¿Se han rendido?», susurró Javier, sin atreverse a alzar demasiado la voz. Doña Carmen negó con la cabeza, sus ojos fijos en la puerta. «Están esperando», respondió en el mismo tono bajo, «esperando que bajemos la guardia». Como para confirmar sus palabras, una voz dulce, casi infantil, sonó desde el otro lado. «Padre Javier, ¿por qué nos encierra? Solo queremos rezar con usted, rezar por el alma del padre Esteban». La mención del nombre de su predecesor hizo que Javier frunciera el ceño. «¿Qué saben ustedes del padre Esteban?», preguntó, ignorando la mirada de advertencia de doña Carmen. Una risa suave, como el tintineo de campanillas. Fue la respuesta inicial. Luego la voz infantil continuó. «Sabemos que vino a vernos muchas veces. Al principio solo miraba a través de las rendijas como usted. Pero un día abrió la puerta». Javier miró a doña Carmen. Buscando confirmación o negación, la anciana había palidecido. «Está mintiendo», dijo la mujer, pero su voz carecía de convicción. «¿Por qué mentiríamos?», continuó la voz. «El padre Esteban nos visitaba cada año. Se sentaba con nosotras, escuchaba nuestras historias, nos consolaba hasta que enfermó». Javier recordó los rumores sobre la enfermedad del padre Esteban. Un deterioro rápido, misterioso. Los médicos habían diagnosticado cáncer en etapa terminal, pero el avance había sido inusualmente agresivo. «¿Qué le hicieron?», preguntó, sintiendo cómo una ira fría comenzaba a reemplazar su miedo. La voz cambió, volviéndose más adulta, serena. «No le hicimos nada que él no deseara, padre. El padre Esteban entendió nuestro sufrimiento.
Entendió que la eternidad es demasiado tiempo para estar solas. Doña Carmen tiró del brazo de Javier. «No las escuche», urgió. «Es así como atrapan a las almas vulnerables, con medias verdades y falsas promesas». Pero Javier no podía apartar la mirada de la puerta. Algo en esas voces lo atraía, como si hablaran directamente a una parte de él que ni siquiera sabía que existía. Una parte solitaria, desconectada del mundo. «¿Qué desean realmente?», preguntó finalmente. Un suspiro colectivo, como una brisa suave, pareció emanar de la puerta sellada. «Lo mismo que todos», respondió la voz, «compañía». En ese momento, la llama del cirio parpadeó violentamente, como si una corriente de aire hubiera pasado junto a ella. Javier sintió un roce en su mejilla, frío como el aliento de un cadáver. Instintivamente se santiguó. «¡Basta!», exclamó dando un paso atrás. «En nombre de Dios Todopoderoso, les ordeno que se alejen de esta puerta». Una risa grave, nada parecida a las voces anteriores, resonó en el sótano. Ya no parecía provenir solo del otro lado de la puerta, sino de todas partes, como si las mismas paredes estuvieran impregnadas de esa presencia. «Dios», dijo la nueva voz, áspera como piedras, frotándose entre sí. «Dios nos abandonó hace mucho tiempo, padre Javier, como abandonó al padre Esteban cuando más lo necesitaba». Una imagen mental asaltó a Javier. El padre Esteban en su lecho de muerte demacrado, sus ojos hundidos mirando con terror algo que solo él podía ver. «Vámonos, padre», insistió doña Carmen, tirando de su brazo con fuerza sorprendente. «Nada bueno vendrá de seguir hablando con ellas». Esta vez Javier cedió. Ambos retrocedieron hacia la escalera sin dar la espalda a la puerta sellada. Los arañazos comenzaron de nuevo, acompañados ahora por lo que sonaba como sollozos entrecortados. «Por favor», suplicó la voz infantil, «no nos dejes solas en la oscuridad. Es tan fría, tan vacía». Javier sintió una punzada de compasión, pero continuó retrocediendo. Cuando alcanzaron el pie de la escalera, la voz grave retornó, esta vez con un tono amenazante. «Si te vas ahora, vendremos a buscarte. Conocemos tu rostro, padre Javier. Conocemos tu voz, tu olor. Sabemos dónde duermes». Javier empujó a doña Carmen hacia arriba por las escaleras, siguiéndola de cerca. Mientras subían, escucharon cómo los golpes contra la puerta se intensificaban nuevamente, acompañados por un coro de lamentos que parecía crecer en volumen con cada paso que se alejaban. Al llegar a la parte superior, Javier cerró la puerta del sótano de un golpe y giró la llave en la cerradura. Los sonidos quedaron amortiguados, pero aún podían escucharse, como un eco distante. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, jadeando por el esfuerzo y el miedo. Doña Carmen se santiguó. «Lo que siempre hacemos, esperar a que amanezca, rezar». Esa noche ninguno de los dos durmió. Permanecieron en la iglesia, sentados en el primer banco, rezando el rosario, mientras los sonidos del sótano continuaban, a veces intensificándose, a veces reduciéndose a un murmullo apenas audible. Poco antes del amanecer, cuando el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, los sonidos cesaron completamente. Un silencio pesado se instaló en la iglesia, roto solo por el ocasional canto de algún gallo distante. «¿Se han ido?», preguntó Javier, su voz ronca después de horas de oración. «Hasta el próximo año», respondió doña Carmen con cansancio. «Siempre es así. Con la primera luz del día vuelven a su descanso inquieto». Javier miró hacia la puerta del sótano, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su comprensión del mundo durante esa noche. «Doña Carmen», dijo lentamente, «¿cree que deberíamos intentar darles un entierro apropiado? Quizás eso es lo que realmente necesitan para descansar en paz». La anciana lo miró como si hubiera perdido el juicio. Eso fue lo que pensó la Madre Superiora, y mire cómo terminó.
Lo que sea que esté al otro lado de esa puerta no quiere descansar en paz, padre. Quiere extenderse, crecer, alimentarse. ¿Alimentarse de qué?, preguntó Javier, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. De nosotros, respondió doña Carmen simplemente, de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro miedo, de nuestra vida. El sol comenzó a asomarse por las ventanas de la iglesia, proyectando haces de luz dorada sobre el suelo de piedra. Javier se levantó, sintiéndose física y mentalmente agotado. Necesito hablar con el obispo, decidió. Esto no puede continuar así. Doña Carmen asintió, resignada. El padre Esteban dijo lo mismo. El primer año fue a ver al obispo Mendoza, volvió cambiado. ¿Qué quiere decir?, preguntó Javier. El obispo le mostró algo, respondió la anciana. Nunca me dijo qué, pero después de eso aceptó su tarea de vigilante. Nunca volvió a mencionar dar sepultura a las monjas. Javier frunció el ceño. ¿El obispo actual sabe sobre esto? Todos los obispos de Zacatecas lo han sabido, desde hace siglos, dijo doña Carmen levantándose también. Esta historia no comenzó con las monjas modernas, padre, ni siquiera con las antiguas que encontramos en la cámara. Es mucho más vieja. Antes de que Javier pudiera preguntar más, la puerta principal de la iglesia se abrió y entraron los primeros feligreses para la misa matutina. Doña Carmen le dirigió una última mirada significativa antes de alejarse para atender sus tareas. Esa mañana, Javier celebró la misa mecánicamente, su mente aún en el sótano, con esas voces que habían sonado tan humanas y tan inhumanas al mismo tiempo. Durante la homilía habló sobre la importancia de recordar a los difuntos, de rezar por ellos, pero también de permitirles descansar. Notó que varios de los asistentes más ancianos intercambiaban miradas cuando mencionó esto último. Después de la misa, mientras guardaba los ornamentos en la sacristía, Javier encontró un libro viejo en un cajón que no había explorado antes. Estaba encuadernado en cuero agrietado por el tiempo, sin título visible. Al abrirlo, descubrió que era un diario, escrito con la caligrafía pulcra que ya reconocía como la del padre Esteban. Hojeando rápidamente, Javier se dio cuenta de que era un registro detallado de sus experiencias anuales en el sótano. Las primeras entradas mostraban miedo, confusión, incluso consideraciones sobre exorcismos o demoler completamente el área sellada. Pero gradualmente, el tono cambiaba. El miedo daba paso a una especie de fascinación morbosa, y en las últimas entradas, Javier detectó algo más perturbador: anhelo. La última entrada, fechada apenas un mes antes de su muerte, decía: no puedo seguir resistiéndome. Las voces son más fuertes cada año, más convincentes. Me ofrecen respuestas a preguntas que ni siquiera me había atrevido a formular. Me ofrecen consuelo en mi enfermedad. Me ofrecen compañía eterna. He dispuesto todo para mi sucesor. Le he dejado las advertencias necesarias. Espero que sea más fuerte de lo que yo he sido. Esta noche, cuando el pueblo duerma, bajaré una última vez al sótano. Esta vez abriré la puerta. Que Dios, si existe, tenga misericordia de mi alma. Javier cerró el libro con manos temblorosas. ¿Había cedido realmente el padre Esteban a la tentación? ¿Había abierto la puerta sellada? ¿Era esa la verdadera causa de su muerte? Una presencia a sus espaldas lo sobresaltó. Era el doctor Navarro, que lo observaba desde la puerta de la sacristía. «Veo que ha encontrado su diario», dijo el médico, entrando y cerrando la puerta tras él. «Me preguntaba cuánto tardaría». «¿Usted sabía de esto?», preguntó Javier levantando el libro. El doctor asintió gravemente. «Fui yo quien lo encontró junto a su cuerpo la mañana que murió. Yo quien lo escondió aquí para proteger su memoria». «¿Él realmente?», comenzó Javier.
sin atreverse a completar la pregunta. ¿Abrió la puerta? Terminó el doctor por él. Sí, lo hizo, y lo que encontró al otro lado lo destruyó. No físicamente, al menos no de inmediato, pero su mente, su espíritu, nunca se recuperó. Javier apretó el diario contra su pecho. ¿Qué vio? El doctor Navarro se acercó a la ventana de la sacristía, mirando hacia el cementerio adyacente a la iglesia. Su semblante se había ensombrecido, como si la sola mención de lo que el padre Esteban había visto le pesara físicamente. Primero debe entender algo, padre Javier, dijo finalmente, sin apartar la mirada de las lápidas. Lo que yace bajo esta iglesia es antiguo, más antiguo que la colonia española, más antiguo que la cristiandad en estas tierras. Javier frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que hay algo pagano allí abajo? El médico se volvió hacia él con expresión grave. La iglesia de Santa Clara fue construida sobre las ruinas de un templo prehispánico. Los primeros misioneros franciscanos creyeron que era la mejor manera de erradicar las viejas creencias, construir literalmente sobre ellas. Pero hay cosas que no pueden ser simplemente enterradas y olvidadas. ¿Qué tiene esto que ver con las monjas?, preguntó Javier, sintiendo que cada nueva revelación solo aumentaba su confusión. Todo, respondió el doctor. Las primeras monjas clarisas que llegaron a Zacatecas a mediados del siglo XVII se instalaron en el convento adyacente a esta iglesia. Poco después de su llegada, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Varias de las hermanas reportaron sueños vívidos en los que figuras oscuras les susurraban promesas de conocimiento y poder eterno. El doctor hizo una pausa, como considerando cuánto revelar. La abadesa de entonces, Sor María de la Concepción, era una mujer pragmática y devota. Atribuyó estos sueños a la influencia del diablo y aumentó las penitencias y oraciones. Pero los sueños persistieron y algunas monjas comenzaron a cambiar. Se volvieron distantes, secretivas. Empezaron a reunirse en las catacumbas del convento para lo que llamaban oraciones especiales. ¿Qué tipo de oraciones?, interrumpió Javier, aunque temía la respuesta. No eran oraciones cristianas, dijo el doctor en voz baja. Según los registros que encontró el padre Esteban en los archivos diocesanos, eran cantos en una lengua desconocida, acompañados de rituales que incluían sangre. Javier se santiguó instintivamente. ¿Brujería? ¿O algo peor?, continuó el doctor. Cuando la abadesa descubrió lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. 12 monjas, lideradas por una joven novicia llamada Sor Teresa, habían caído completamente bajo la influencia de lo que fuera que les hablaba desde las profundidades. La abadesa solicitó la intervención de la Inquisición. El doctor se acercó a una estantería y sacó un libro viejo, encuadernado en piel oscura. El padre Esteban reunió todos estos documentos a lo largo de los años. Este es el informe original del inquisidor Alonso de Peralta sobre el caso. Javier tomó el libro con cautela y lo abrió. Las páginas amarillentas contenían una caligrafía densa, en un español arcaico. Leyó en voz alta un fragmento. Las 12 acusadas fueron halladas culpables de apostasía, herejía y pacto con el maligno. Confesaron bajo tormento haber renunciado a Cristo para adorar a una entidad que llamaban la que espera bajo la piedra. Según sus testimonios, esta entidad les prometió vida eterna y poderes sobrenaturales a cambio de sangre y devoción. Las evidencias de sus blasfemos rituales son tan perturbadoras que no considero prudente detallarlas en este informe. Javier se detuvo, sintiendo náuseas. ¿Qué les sucedió? La sentencia usual para tales crímenes era la hoguera, respondió el doctor, pero el inquisidor temía que la ejecución pública pudiera propagar lo que él consideraba una infección espiritual.
En su lugar, ordenó que fueran emparedadas vivas en una cámara secreta bajo el convento, en la misma sala donde realizaban sus rituales. Javier cerró el libro horrorizado. ¿Las enterraron vivas? Ma con sus libros prohibidos, sus instrumentos rituales y suficiente agua para que su agonía durara varios días, confirmó el doctor. El inquisidor ordenó sellar la cámara con oraciones y símbolos sagrados, creyendo que así contendría tanto a las monjas como a la entidad que adoraban. Un silencio pesado siguió a estas palabras. Javier intentaba procesar la crueldad de tal castigo, imaginando el terror de esas mujeres mientras la última piedra era colocada, condenándolas a una muerte lenta en la oscuridad. Pero eso no explica lo que ocurrió con las monjas modernas, dijo finalmente, ni lo que el padre Esteban encontró cuando abrió la puerta. El doctor Navarro asintió gravemente. En el 2015, durante las renovaciones del convento, los trabajadores descubrieron accidentalmente la cámara sellada. Dentro encontraron 12 esqueletos con hábitos de monja, dispuestos en círculo, como si hubieran estado rezando en el momento de su muerte. También encontraron objetos extraños, piedras talladas con símbolos desconocidos, cuencos de obsidiana y un altar rudimentario. Los arqueólogos catalogaron todo como artefactos históricos del período colonial, pero la madre superiora del convento moderno, Sor Dolores, se interesó excesivamente en el hallazgo. Comenzó a pasar horas estudiando los objetos recuperados, especialmente un libro pequeño encontrado entre los restos, escrito en una mezcla de latín y alguna lengua indígena. Y empezó a tener sueños, aventuró Javier, conectando los puntos. Exactamente, confirmó el doctor. Igual que las monjas originales, pronto convenció a otras 12 hermanas de que tenían una misión divina, liberar las almas de esas mártires incomprendidas, como ella las llamaba. Comenzaron a realizar vigilias en la cámara descubierta. El padre Esteban intentó intervenir, pero Sor Dolores lo acusó de obstaculizar una misión espiritual legítima. Incluso apeló al obispo, quien inicialmente se mostró indeciso. Mientras tanto, las vigilias continuaron, cada vez más intensas, cada vez más heterodoxas. Javier pensó en las voces que había escuchado la noche anterior, en cómo habían intentado manipularlo apelando a su compasión, su soledad, su curiosidad. Una noche de noviembre, similar a la de ayer, Sor Dolores y las 12 monjas realizaron lo que llamaron el ritual final de liberación, continuó el doctor. A la mañana siguiente, la sacristana las encontró todas muertas, dispuestas exactamente en la misma posición que los esqueletos antiguos, formando un círculo perfecto alrededor del altar. ¿Suicidio ritual?, preguntó Javier. Eso concluyó la investigación oficial, asintió el doctor. Encontraron rastros de belladona en sus sistemas, un veneno que, en dosis altas, causa alucinaciones antes de la muerte. Lo perturbador fue que todas tenían expresiones de éxtasis en sus rostros, como si hubieran experimentado algo trascendente en sus últimos momentos. El escándalo fue minimizado. La diócesis no quería publicidad negativa. Se habló de un trágico accidente con gas. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la autopsia oficial y posterior entierro. El doctor hizo una pausa, como si dudara en continuar. ¿Qué no me está contando?, presionó Javier. Fui yo quien realizó las autopsias, confesó el doctor, y noté algo inusual. Los cuerpos no mostraban el rigor mortis esperado. La temperatura corporal era más baja de lo que debería ser para el tiempo transcurrido desde la muerte. Y había otra cosa, marcas en sus tobillos y muñecas, como si hubieran sido sujetadas, a pesar de que no había ataduras visibles cuando fueron encontradas. Javier sintió un escalofrío.
¿Está sugiriendo que fueron asesinadas? No exactamente, respondió el médico. Creo que fueron sacrificadas, pero no por manos humanas. Antes de que Javier pudiera responder, la puerta de la sacristía se abrió abruptamente. Era doña Carmen. Su rostro usualmente impasible ahora mostraba alarma. «Padre, doctor, tienen que venir. Ha sucedido algo». Los dos hombres siguieron a la anciana hacia la iglesia principal. Allí, frente al altar, un grupo de feligreses rodeaba a una mujer joven que yacía en el suelo, convulsionando violentamente. Su espalda se arqueaba de forma imposible mientras sus labios se movían rápidamente, murmurando algo ininteligible. Javier se acercó rápidamente, arrodillándose junto a la mujer. El doctor Navarro se unió a él, comprobando sus signos vitales. «Es Lucía Martínez», informó doña Carmen. «Vino a rezar esta mañana y de repente comenzó a gritar y a caer al suelo». La joven, que no tendría más de 20 años, fijó sus ojos en Javier. Sus pupilas estaban tan dilatadas que casi no se veía el iris. Cuando habló, su voz sonó extrañamente familiar para Javier. Era la misma voz infantil que había escuchado detrás de la puerta sellada. «Padre Javier», dijo con una sonrisa antinatural. «¿Ve? Le dije que vendríamos a buscarlo». El doctor Navarro intercambió una mirada alarmada con Javier. «Hay que sacarla de la iglesia, ahora». Entre los dos, levantaron a la joven, que ahora se había quedado extrañamente dócil, con una sonrisa fija en su rostro. Mientras la llevaban hacia la salida, comenzó a cantar en voz baja una melodía que Javier reconoció como el mismo murmullo que había escuchado en el sótano. Una vez fuera, la depositaron en un banco del atrio. El sol de la mañana bañaba la plaza frente a la iglesia, donde algunos vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos. «¿Qué está pasando?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. El doctor sacó un frasco pequeño de su maletín médico y lo acercó a la nariz de Lucía. La joven inhaló bruscamente y luego parpadeó varias veces como despertando de un trance. Miró confundida a su alrededor. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz normal. «¿Qué ha pasado?». «Te desmayaste en la iglesia», explicó el doctor con calma profesional. «¿Recuerdas algo?». La joven frunció el ceño, esforzándose por recordar. «Estaba rezando. Y luego tuve un sueño extraño. Había monjas, muchas monjas, cantando en un círculo. Me invitaron a unirme a ellas. Dijeron que me mostrarían secretos maravillosos». Javier y el doctor intercambiaron miradas de preocupación. «¿Habías tenido sueños así antes?», preguntó Javier. «Desde hace unos días», confesó la joven. «Siempre con las mismas monjas. Dicen que me están esperando, que tengo un propósito especial». El doctor Navarro tomó la muñeca de Lucía, comprobando su pulso. Al hacerlo, la manga de su blusa se deslizó hacia arriba, revelando varias marcas rojizas en forma de dedos, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. «¿Cómo te hiciste esto?», preguntó señalando las marcas. Lucía miró su muñeca con sorpresa. «No lo sé. No estaban ahí esta mañana». El doctor le dio instrucciones de descansar y beber mucha agua, sugiriendo que probablemente había sido un episodio de presión baja. Cuando la joven se alejó, acompañada por una amiga que había llegado para asistirla, el médico se volvió hacia Javier con expresión sombría. «Está empezando de nuevo», dijo en voz baja. «Y más rápido de lo que temía». «¿Qué quiere decir?», preguntó Javier, aunque temía la respuesta. «Lo que sea que está en esa cámara se está fortaleciendo», explicó el doctor. «Normalmente, después del Día de los Muertos, su influencia disminuye hasta el año siguiente. Pero ahora, apenas horas después, ya está intentando reclutar a una nueva». «¿Reclutar?», repitió Javier horrorizado. «Para reemplazar a las que murieron»,
asintió el doctor. Siempre son 12, padre, 12 como los apóstoles, 12 como los meses del año, 12 como las tribus de Israel, completó Javier, recordando el significado bíblico del número, y también 12 como las deidades del inframundo en la mitología mexica, añadió el doctor. El padre Esteban investigó extensamente las creencias prehispánicas de esta región. Los antiguos habitantes de estas tierras creían en un panteón de dioses subterráneos que exigían sacrificios regulares para mantener el equilibrio del mundo. Javier miró hacia la iglesia, sintiendo por primera vez que el edificio mismo parecía amenazante, como un depredador agazapado. ¿Está sugiriendo que lo que está bajo la iglesia es algún tipo de deidad antigua? No lo sé con certeza, admitió el doctor. Pero el padre Esteban llegó a creer que las monjas originales, en el siglo XVII, inadvertidamente despertaron algo que había estado dormido por siglos, algo que las sedujo, las corrompió y finalmente las consumió, y que ese mismo ciclo se repitió con las monjas modernas. Doña Carmen, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino, y ahora quiere comenzar de nuevo. Necesita nuevos recipientes. ¿Recipientes?, preguntó Javier. Cuerpos, aclaró la anciana. Personas dispuestas a entregarse voluntariamente. La entidad no puede manifestarse plenamente por sí misma en nuestro mundo. Necesita anfitriones humanos. Un pensamiento terrible cruzó la mente de Javier. Los cuerpos de las monjas que murieron hace 8 años. ¿Dónde fueron enterrados? El doctor y doña Carmen intercambiaron miradas incómodas. Esa es la cuestión, dijo finalmente el doctor. Nunca llegaron a ser enterrados. ¿Qué?, exclamó Javier incrédulo. La noche antes del funeral. Los cuerpos desaparecieron de la funeraria, explicó el médico. Hubo una investigación policial, pero nunca se encontraron. El caso se cerró eventualmente, archivado como un macabro robo de cadáveres. «Pero usted no cree que fuera un robo», dedujo Javier. «El padre Esteban y yo sospechábamos que los cuerpos habían regresado de alguna manera al convento», confirmó el doctor. «Fue entonces cuando decidió bajar al sótano a investigar, y lo que encontró confirmó nuestras peores sospechas». «Las monjas», dijo Javier, recordando la visión fugaz que había tenido a través de las rendijas de la puerta sellada. «Preservadas como si estuvieran vivas, arrodilladas en círculo». «No exactamente vivas», corrigió el doctor, «pero tampoco completamente muertas. En un estado intermedio, como si algo las mantuviera, funcionando, a pesar de que sus almas ya no habitaban esos cuerpos». Javier sintió náuseas ante la imagen mental. ¿Y qué vio exactamente el padre Esteban cuando abrió la puerta? En su diario menciona que abrió la puerta una última noche. El semblante del doctor se ensombreció aún más. Llamó a mi casa a las 3 de la madrugada, completamente histérico. Fui a verlo de inmediato. Estaba en shock, apenas podía hablar coherentemente. Lo único que repetía era: «Están rezando, siguen rezando, llevan 8 años muertas y siguen rezando». Cuando finalmente se calmó lo suficiente para explicarse, me contó que había abierto la puerta y entrado en la cámara. Las 12 monjas estaban allí, arrodilladas en círculo, murmurando lo que sonaba como oraciones. Pero cuando se acercó más, vio que sus bocas no se movían. El sonido venía de dentro de ellas. Javier se estremeció involuntariamente. Dijo que al centro del círculo había algo que no podía describir adecuadamente, una especie de masa oscura, pulsante, que parecía estar conectada a cada una de las monjas mediante filamentos negros que entraban por sus ojos, sus bocas, sus oídos. Cuando intentó retroceder, una de las monjas giró la cabeza hacia él, a pesar de que su cuello estaba claramente rígido por la muerte. Según me contó,
Sus ojos eran solo cuencas vacías, pero de alguna manera sentía que lo estaba mirando. Y entonces, todas las monjas giraron hacia él al unísono. Logró salir de la cámara y sellar nuevamente la puerta, pero estaba convencido de que había cometido un error fatal. Ahora la entidad lo había visto, lo conocía y lo quería. En las semanas siguientes, su salud se deterioró rápidamente. Perdió peso, desarrolló un temblor constante en las manos, y los sueños comenzaron. Sueños en los que las monjas lo visitaban, le susurraban promesas de conocimiento y poder eterno. Un día me confesó que estaba considerando volver a abrir la puerta. Dijo que las voces le ofrecían curación para su enfermedad, que cada vez era más difícil resistirse. Intenté hospitalizarlo, pero se negó. La última vez que lo vi con vida fue 3 días antes de su muerte. Estaba extrañamente sereno, como si hubiera tomado una decisión. Javier recordó la última entrada del diario. Esta noche, cuando el pueblo duerma, bajaré una última vez al sótano. Esta vez abriré la puerta. ¿Cree que fue absorbido por esa cosa?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió el doctor honestamente. Lo encontraron muerto en su cama, aparentemente por causas naturales. Pero su expresión, nunca olvidaré esa expresión. Era la misma que tenían las monjas cuando las examiné en la morgue. Un éxtasis terrible, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana. Los tres quedaron en silencio, contemplando la magnitud de lo que enfrentaban. Finalmente Javier habló. Necesitamos ayuda. Esto está más allá de nuestras capacidades. ¿Qué sugiere?, preguntó el doctor. Voy a contactar al obispo hoy mismo, decidió Javier, y pediré un exorcista. Si lo que está en ese sótano ha estado corrompiendo almas durante siglos, necesitamos intervención especializada. Doña Carmen negó con la cabeza. El padre Esteban ya intentó ese camino. El obispo se negó a enviar un exorcista. Dijo que era un asunto que debía manejarse discretamente, para evitar escándalos que dañaran a la iglesia. Entonces iré más arriba, insistió Javier. Contactaré directamente a la arquidiócesis o incluso a Roma si es necesario. Mientras tanto, intervino el doctor, debemos vigilar a esa joven, Lucía, y a cualquier otra mujer joven que muestre comportamientos similares. Si la entidad está buscando nuevos recipientes, intentará reclutar a 12. Javier asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. También necesitamos reforzar el sello de la puerta. Lo que tenemos ahora no resistirá si lo que sea que está ahí dentro realmente quiere salir. Hay otra opción, dijo doña Carmen en voz baja. Una que el padre Esteban consideró, pero nunca se atrevió a implementar. Ambos hombres la miraron expectantes. Destruirlo todo, dijo simplemente. Demoler la iglesia y el convento hasta los cimientos, excavar el sótano y sellarlo con cemento y acero, purificar el lugar con fuego y oraciones. Eso es impensable, respondió Javier automáticamente. Esta iglesia es un monumento histórico, tiene casi 400 años. Y lo que está debajo tiene miles, replicó la anciana. A veces, padre, la única manera de extirpar un cáncer es mediante una cirugía radical. El resto del día, Javier lo pasó intentando contactar al obispo sin éxito. Su secretario informó que Monseñor estaba en un retiro espiritual y no estaría disponible hasta la próxima semana. Javier dejó un mensaje urgente, enfatizando la gravedad de la situación. Mientras tanto, el doctor Navarro visitó a Lucía Martínez en su casa, con el pretexto de un seguimiento médico tras su desmayo. La encontró aparentemente normal, aunque notó que había comenzado a dibujar extraños símbolos en un cuaderno. Símbolos que le resultaron inquietantemente familiares. Eran similares a los que habían sido encontrados en la cámara sellada. Esa noche, Javier no pudo dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía a las 12 monjas arrodilladas en círculo, sus cuerpos momificados, pero de alguna manera animados, rezando a algo que no era Dios. Cerca de la medianoche, escuchó un golpe en la puerta de la casa parroquial. Al abrir, encontró a doña Carmen pálida como una aparición. «Padre», dijo con voz temblorosa, «algo está ocurriendo en la iglesia». Javier se vistió apresuradamente y ambos cruzaron el patio que separaba la casa parroquial del templo. A medida que se acercaban, escucharon un sonido que hizo que la sangre se le helara en las venas. Cantos, voces femeninas cantando al unísono una melodía que no pertenecía a ningún himno litúrgico que conociera. Al entrar en la iglesia, la escena que encontraron desafió toda lógica. En el altar, donde horas antes había estado celebrando misa, ahora había 5 mujeres jóvenes, arrodilladas en semicírculo. Entre ellas reconoció a Lucía Martínez. Las 5 mujeres tenían los ojos cerrados y se balanceaban suavemente mientras cantaban en una lengua que no era español, ni latín, ni ningún idioma que Javier pudiera identificar. Frente a ellas, sobre el altar mismo, había dispuestos varios objetos: velas negras encendidas, pequeños cuencos con líquidos oscuros y lo que parecía ser un libro antiguo, abierto en una página cubierta de símbolos. «Dios mío», susurró Javier, «¿cómo entraron?» «Las puertas estaban abiertas», respondió doña Carmen. «Cuando vine a hacer mi ronda nocturna, las encontré así. Y mire». La anciana señaló hacia la puerta del sótano. Estaba abierta de par en par, y un resplandor débil, verdoso, emanaba de la escalera que descendía a la oscuridad. «No es posible», murmuró Javier, tocando instintivamente la llave que llevaba en el bolsillo. «Yo mismo cerré esa puerta con llave esta mañana». En ese momento, Lucía levantó la cabeza y abrió los ojos. Miró directamente a Javier, pero sus pupilas estaban tan dilatadas que sus ojos parecían completamente negros. «Padre Javier», dijo con una voz que no era la suya, la misma voz infantil que había escuchado en el sótano. «Ha venido a unirse a nosotras. ¡Qué alegría!». Las otras 4 mujeres abrieron los ojos al unísono y giraron hacia él. Todas tenían la misma mirada vacía, como si algo más mirara a través de ellas. «Solo necesitamos 7 más», continuó Lucía, sonriendo de manera antinatural, «y ella podrá manifestarse plenamente entre nosotros. Será glorioso». «¿Quién es ella?», preguntó Javier, dando un paso hacia el altar con el crucifijo que llevaba al cuello firmemente agarrado. La sonrisa de Lucía se ensanchó. «La que espera bajo la piedra, la madre de la noche eterna, la que estuvo aquí antes que cualquier dios y estará cuando todos los dioses hayan sido olvidados». Las otras 4 mujeres se unieron en un escalofriante coro. «Ella viene, ella viene, ella viene». Y desde el sótano abierto, como respondiendo a la llamada, emergió un sonido que Javier nunca olvidaría. Una respiración profunda, húmeda, como si algo inmenso estuviera despertando tras un largo sueño. Javier retrocedió instintivamente ante el sonido que emanaba del sótano. Un frío húmedo ascendía por las escaleras junto con aquella respiración profunda y antinatural. La temperatura en la iglesia pareció descender varios grados en cuestión de segundos. «Tenemos que sacarlas de aquí», murmuró a doña Carmen, sin apartar la vista de las 5 mujeres arrodilladas frente al altar. La anciana asintió, pero antes de que pudieran moverse, Lucía se puso de pie con un movimiento fluido que parecía demasiado grácil, casi inhumano. Las otras 4 la imitaron al instante, como marionetas manipuladas por la misma mano invisible. «Nadie se irá», dijo Lucía, pero la voz que salía de ella sonaba ahora como varias voces superpuestas, desde un susurro infantil hasta un grave gruñido.
La ceremonia ha comenzado. Ella está despertando. El resplandor verdoso que emanaba del sótano se intensificó, proyectando sombras distorsionadas en las paredes de la iglesia. Las velas del altar parpadearon violentamente, algunas apagándose por completo. «En el nombre de Dios Todopoderoso, les ordeno que se detengan», exclamó Javier, avanzando hacia ellas con el crucifijo en alto. Las 5 mujeres ladearon la cabeza al mismo tiempo, como pájaros curiosos observando a una presa. «Tu Dios no tiene poder aquí», respondió Lucía, su voz ahora completamente transformada en algo que Javier no podía describir como humano. «Este lugar le perteneció a ella mucho antes de que tus cruces y tus oraciones llegaran. La sangre de los sacrificios ya empapaba esta tierra cuando tus santos aún no habían nacido». Javier continuó avanzando, recitando en voz alta el Padre Nuestro. A su lado, doña Carmen se había unido a la oración, su voz cascada pero firme. Las mujeres parecieron momentáneamente desconcertadas, como si la oración las incomodara. Aprovechando ese instante de vacilación, Javier corrió hacia el altar y agarró el libro que reposaba abierto, alejándolo de ellas. Era un tomo antiguo, encuadernado en lo que parecía piel envejecida. Sus páginas amarillentas cubiertas de símbolos y textos en diversos idiomas, algunos que reconoció como latín y náhuatl, otros completamente desconocidos para él. «¡Devuélvelo!», gritó Lucía, su rostro contorsionándose en una máscara de furia. «¡El grimorio nos pertenece!». Las otras 4 mujeres avanzaron hacia Javier con movimientos sincrónicos. Sus ojos, completamente negros ahora, fijos en él con una intensidad depredadora. En ese momento, la puerta de la iglesia se abrió con estrépito. Era el doctor Navarro, acompañado por 3 hombres que Javier reconoció como policías locales fuera de servicio. «¡Sujétenlas!», ordenó el doctor. Los 3 hombres se lanzaron hacia adelante, intentando inmovilizar a las mujeres. Lo que ocurrió a continuación desafió toda explicación racional. Lucía, una joven delgada que no pesaría más de 50 kilos, arrojó a uno de los policías, un hombre corpulento de casi 90 kilos, varios metros por el aire como si no pesara nada. El hombre se estrelló contra un banco de madera que se astilló por el impacto. Las otras 4 demostraron una fuerza similar, luchando con una ferocidad animal. Sus movimientos eran erráticos, casi imposibles, como si sus articulaciones funcionaran de manera diferente a las humanas. «¡Son demasiado fuertes!», gritó uno de los policías, luchando por mantener sujeta a una de las mujeres. El doctor Navarro extrajo rápidamente una jeringa de su maletín y, aprovechando la distracción, inyectó a Lucía en el cuello. La joven emitió un chillido inhumano antes de desplomarse inconsciente. «¡Rápido!», urgió el médico. «¡Tengo más sedantes!». En medio del caos, mientras el doctor y los policías intentaban neutralizar a las mujeres restantes, Javier notó que el resplandor verdoso del sótano se intensificaba. La respiración profunda que había escuchado antes se transformaba ahora en un sonido más definido, como palabras susurradas en una lengua imposible. Y entonces lo vio. Algo se estaba arrastrando por las escaleras del sótano. No era un cuerpo sólido, sino más bien una sombra densificada, una oscuridad que parecía absorber la luz a su alrededor. Se movía lentamente, pulsando como si respirara, extendiendo protuberancias que semejaban tentáculos o raíces. «¡Doctor!», gritó Javier, señalando hacia la entrada del sótano. «¡Mire!». El doctor Navarro se giró y palideció al instante. «Dios mío, está saliendo». Doña Carmen, que había permanecido rezando sin cesar, se acercó a Javier. «El libro», dijo urgentemente, «debe destruirlo. Es su vínculo con nuestro mundo». Javier miró el tomo antiguo que aún sostenía. «¿Cómo?». «Fuego», respondió la anciana con determinación.
y agua bendita. Sin perder un segundo, Javier corrió hacia la sacristía. Allí tomó un recipiente con agua bendita y regresó al altar. Para entonces, el doctor y los policías habían logrado sedar a 3 de las mujeres, pero la cuarta seguía luchando con fuerza sobrehumana. La masa oscura había ascendido ya completamente por las escaleras y se arrastraba por el suelo de la iglesia, dejando tras de sí un rastro de humedad negra que parecía corroer la piedra. Javier colocó el libro sobre el altar, lo roció abundantemente con agua bendita y, tras una breve oración, encendió una cerilla y la arrojó sobre el tomo empapado. Para su sorpresa, el libro ardió instantáneamente, como si estuviera impregnado de combustible. Las llamas eran de un color antinatural, azules y verdes, y el humo que desprendía olía a algo putrefacto y dulzón. Un grito desgarrador resonó en la iglesia, pero no provenía de ninguna de las mujeres. Era la masa oscura, la que parecía estar aullando de dolor, retorciéndose como un animal herido. «¡Está funcionando!», exclamó doña Carmen. En ese momento, la última mujer consciente se liberó del policía que la sujetaba y corrió hacia el altar, intentando salvar el libro de las llamas. Javier se interpuso, sosteniendo el crucifijo frente a él. La mujer se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. «Esto no termina aquí, sacerdote», dijo con una voz que no era la suya. «Ella ha esperado milenios, puede esperar más, y nosotras esperaremos con ella». Con esas palabras, la mujer se desplomó inconsciente, como si la fuerza que la animaba la hubiera abandonado súbitamente. La masa oscura emitió un último chillido, un sonido tan agudo y penetrante que los vitrales de la iglesia vibraron peligrosamente. Luego, como agua regresando a un desagüe, la entidad comenzó a replegarse hacia el sótano, dejando tras de sí ese rastro corrosivo. Cuando la última porción de aquella oscuridad viviente desapareció por la escalera, un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. El libro en el altar se había reducido a cenizas y el resplandor verdoso se había extinguido por completo. «¿Ha terminado?», preguntó uno de los policías, jadeando por el esfuerzo. «No», respondió Javier, mirando hacia la puerta del sótano. «Solo la hemos obligado a retroceder, pero sigue ahí abajo». El doctor Navarro se acercó a las mujeres inconscientes, comprobando sus signos vitales. «Están estables, pero necesitan atención médica. No sabemos qué efectos tendrá sobre ellas haber sido poseídas». «¿Qué hacemos con ellas?», preguntó otro de los policías. «Llévenlas al hospital», indicó el doctor. «Diré que sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono. Explicará la confusión, las alucinaciones y la pérdida de conciencia». Mientras los policías se llevaban a las mujeres, Javier se acercó a la puerta del sótano. Seguía abierta, revelando solo oscuridad más allá del primer escalón. «Hay que sellarla», dijo doña Carmen uniéndose a él. «Y esta vez debemos asegurarnos de que nunca más pueda abrirse». Javier asintió, sintiéndose extrañamente determinado. «No solo sellarla. Tenemos que terminar con esto de una vez por todas». El doctor Navarro, que había terminado de dar instrucciones a los policías, se unió a ellos. «¿Qué propone, padre?» «Algo más definitivo que tablas clavadas en cruz», respondió Javier. «Cemento armado, símbolos sagrados de todas las tradiciones posibles y después averiguar cómo destruirla permanentemente». «El obispo nunca lo aprobará», advirtió el doctor. «No voy a pedirle permiso», declaró Javier con firmeza. «Ya hemos visto el resultado de simplemente vigilar y contener. Si no detenemos a esta cosa ahora, seguirá intentando liberarse, generación tras generación.
Los tres miraron hacia la escalera que descendía a la oscuridad, conscientes de que la batalla de esa noche había sido solo una escaramuza en una guerra mucho más antigua y terrible. A la mañana siguiente, Javier despertó temprano, tras apenas unas horas de sueño intranquilo. La luz del amanecer entraba por la ventana de su habitación, proyectando largas sombras que le recordaron demasiado a los tentáculos oscuros de la noche anterior. Su primer instinto fue verificar que la puerta del sótano seguía cerrada. Después de los eventos de la noche, habían improvisado un sello temporal, cadenas pesadas aseguradas con candados y símbolos religiosos pintados sobre la madera. Al llegar a la iglesia, encontró al doctor Navarro ya allí, hablando en voz baja con un hombre mayor vestido con traje oscuro que Javier no reconoció. «Padre Javier», saludó el doctor, «permítame presentarle al profesor Miguel Ruiz, catedrático de antropología en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es especialista en religiones prehispánicas». Javier estrechó la mano del profesor, un hombre delgado de unos 60 años, con cabello cano y gafas de montura metálica. «Doctor Navarro me ha contado lo ocurrido anoche», dijo el académico. «Debo decir que, aunque inicialmente escéptico, su descripción coincide con ciertos textos antiguos que he estudiado». «¿Qué textos?», preguntó Javier interesado. «Crónicas de los primeros franciscanos que llegaron a esta región», explicó el profesor. «Mencionan un culto local a una entidad que llamaban la que habita bajo la montaña. Los nativos la consideraban una diosa de la tierra, pero también de la muerte y el renacimiento». «¿Cómo la combatían los nativos?», inquirió Javier, yendo directo al punto que más le interesaba. «No lo hacían», respondió el profesor con gravedad. «La apaciguaban mediante sacrificios regulares. Cuando los españoles prohibieron estas prácticas, los sacerdotes locales advirtieron que la diosa se enfurecería y encontraría otras formas de alimentarse». «Sacrificios», repitió Javier, recordando las 12 monjas originales, las 12 modernas, y ahora el intento de reclutar a otras 12. «Siempre 12. 12 ciclos lunares en un año solar», asintió el profesor. En la cosmología local, representaba el equilibrio perfecto entre los mundos superior e inferior. «Profesor», intervino el doctor Navarro, «hemos sellado temporalmente la entrada al sótano, pero necesitamos una solución permanente. ¿Sus investigaciones ofrecen alguna pista?». El profesor se ajustó las gafas pensativo. «Según las crónicas, cuando los españoles construyeron la primera iglesia aquí, se enfrentaron a numerosos problemas, derrumbes inexplicables, enfermedades entre los trabajadores, apariciones nocturnas. Un fraile anciano, que había estudiado las creencias locales, sugirió que estaban construyendo sobre un portal al inframundo. No pudiendo cambiar la ubicación debido a su importancia estratégica, el fraile propuso un ritual de sellado que combinaba elementos cristianos y nativos. Aparentemente funcionó durante siglos, hasta que las renovaciones del convento debieron perturbarlo. «¿Puede reproducirse ese ritual?», preguntó Javier esperanzado. «Tengo una traducción parcial en mis archivos», respondió el profesor, «pero advierto que involucra elementos que la iglesia actual consideraría heterodoxos». «En este momento, profesor, estoy más preocupado por detener a esa cosa que por la ortodoxia litúrgica», confesó Javier. El profesor asintió comprensivamente. «Necesitaré acceso al sótano para evaluar la situación actual». Javier intercambió una mirada con el doctor Navarro. Ambos recordaban vívidamente lo que había emergido de esa oscuridad la noche anterior. «Es peligroso», advirtió Javier. «He dedicado mi vida al estudio de las creencias antiguas, padre», respondió el profesor con calma. «Siempre he sospechado que había más verdad en ellas de lo que la academia está dispuesta a admitir.
Si puedo ayudar a contener algo que ha causado tanto sufrimiento, estoy dispuesto a correr el riesgo. Tras una breve deliberación, acordaron descender juntos al sótano. Durante el día, cuando la influencia de la entidad parecía ser más débil, se prepararon con agua bendita, crucifijos, y el profesor añadió algunos amuletos tradicionales de protección que había traído consigo. Antes de abrir la puerta encadenada, Javier rezó una oración de protección. El doctor Navarro había traído linternas potentes, sabiendo que la oscuridad era aliada de lo que acechaba abajo. Al quitar las cadenas y abrir la puerta, una bocanada de aire frío y húmedo ascendió por la escalera, trayendo consigo ese olor dulzón y putrefacto que Javier ya asociaba con la presencia. Descendieron lentamente, iluminando cada escalón antes de pisarlo. El pasillo abovedado al final de la escalera parecía más largo de lo que Javier recordaba, y las paredes estaban ahora cubiertas de una sustancia negra y viscosa que brillaba bajo la luz de las linternas. «Icor», murmuró el profesor, examinando la sustancia sin tocarla. En los mitos, el fluido que corre por las venas de los dioses, o de los monstruos, dependiendo de la cultura. Al final del pasillo, encontraron la puerta que daba acceso a la antigua cámara. Las tablas que Javier había clavado la noche anterior estaban intactas, pero la madera misma parecía haber cambiado, adquiriendo un tono más oscuro, como si estuviera pudriéndose aceleradamente. El profesor se acercó a la puerta, pasando una mano sobre su superficie sin tocarla directamente. «Puedo sentirla», dijo en voz baja, «detrás de esta barrera, esperando, observando». «¿Es consciente?», preguntó Javier. «Oh, sí», asintió el profesor, «mucho más antigua y consciente de lo que podemos comprender. Ha existido en este lugar desde mucho antes que los humanos. Para ella somos solo un parpadeo en la eternidad». «Entonces, ¿por qué nos necesita?», cuestionó el doctor. «¿Por qué busca esos recipientes humanos?». «Porque está atrapada», explicó el profesor. «Su verdadera forma no puede manifestarse completamente en nuestra realidad. Necesita intermediarios, puentes entre su mundo y el nuestro». Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras. «Las 12 monjas son como antenas, receptoras que amplifican su señal. Sin ellas, solo puede proyectarse parcialmente como vieron anoche». Javier recordó la masa oscura, pulsante, que había emergido del sótano. Si eso era una proyección parcial, no quiero imaginar su verdadera forma. «No, no querría», concordó el profesor gravemente. Examinaron la cámara desde el exterior, sin atreverse a abrir la puerta sellada. El profesor tomó notas detalladas y fotografías, mientras el doctor Navarro recogía muestras de licor negro para analizarlas posteriormente. Cuando regresaron a la superficie, doña Carmen los esperaba con noticias inquietantes. Durante la noche, 3 de las 5 mujeres sedadas habían desaparecido del hospital. Las cámaras de seguridad mostraban que simplemente se habían levantado de sus camas a la misma hora, habían caminado hasta la salida como sonámbulas y se habían marchado sin que nadie las detuviera. «Está reagrupándose», dijo el profesor. «Buscará reemplazar a las que perdió». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Javier. «Difícil saberlo, pero basándome en los patrones históricos, intentará completar su círculo de 12 antes de la próxima luna llena». El profesor consultó su teléfono. «Eso nos da aproximadamente 2 semanas». «¿Qué propone?», inquirió el doctor. «Un ritual de sellado completo», respondió el profesor. «No solo de la puerta, sino del portal dimensional mismo. Será complejo y requerirá elementos específicos, pero si funciona, podría contener a la entidad permanentemente». «¿Qué necesitamos?», preguntó Javier, dispuesto a hacer lo que fuera necesario.
El profesor enumeró una serie de requisitos: piedras especiales de cantera local, plantas nativas con propiedades purificadoras, símbolos grabados siguiendo patrones específicos y, lo más difícil, el ritual debía realizarse exactamente en el punto opuesto del ciclo lunar al momento en que la entidad fue perturbada originalmente. Necesitamos saber cuándo se abrió el pasaje secreto hace 8 años, dijo el profesor. La fase lunar exacta. El doctor Navarro asintió. Puedo conseguir esa información de los registros del convento. Durante los días siguientes prepararon meticulosamente el ritual. El profesor Ruiz tradujo los antiguos textos, Javier se encargó de los aspectos religiosos cristianos y el doctor Navarro coordinó la logística, incluyendo la fabricación de una nueva puerta de roble macizo para reemplazar la actual, que mostraba signos cada vez más evidentes de deterioro. Mientras tanto, los reportes de comportamientos extraños entre mujeres jóvenes de la comunidad aumentaban. Javier había solicitado a los sacerdotes de parroquias vecinas que estuvieran atentos a cualquier signo de influencia sobrenatural, sueños recurrentes sobre monjas, atracción inexplicable hacia la iglesia de Santa Clara, dibujos de símbolos desconocidos. 10 días después del incidente habían identificado a 8 mujeres que mostraban estos síntomas. Con la ayuda discreta de las autoridades locales, bajo el pretexto de una intoxicación alimentaria que causaba alucinaciones, las mantuvieron bajo vigilancia médica constante. La noche antes del ritual programado, Javier rezaba solo en la iglesia cuando escuchó un ruido proveniente de la puerta del sótano. Las cadenas que la aseguraban tintineaban, como si algo las estuviera manipulando desde el otro lado. Al acercarse, una voz familiar lo llamó. Era la voz del padre Esteban. «Javier», dijo la voz, sorprendentemente clara, «necesito tu ayuda. Estoy atrapado aquí abajo». Javier se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. «Tú no eres el padre Esteban», respondió firmemente. «Él está muerto». Una risa suave llegó desde el otro lado de la puerta. «¿Estás seguro? ¿Has visto mi cuerpo? ¿Has tocado mi carne fría?» Era cierto que Javier nunca había visto el cuerpo de su predecesor. Había sido enterrado días antes de su llegada a Zacatecas. «Sea quien seas», dijo Javier, «no abriré esta puerta». «¿Ni siquiera por tu hermana?», preguntó la voz, cambiando a un tono femenino que Javier reconoció con horror. «Ana», exclamó involuntariamente, pensando en su hermana menor que vivía en Madrid. «Estoy aquí, Javi», respondió la voz, usando el apodo que solo su hermana utilizaba. «No sé cómo llegué aquí, pero está oscuro y tengo miedo. Por favor, abre la puerta». Javier cerró los ojos, luchando contra el impulso de comprobar si realmente era ella. «Mi hermana está en España», dijo, más para convencerse a sí mismo que a la entidad. «Hablé con ella por teléfono esta mañana». «¿Estás seguro de que era yo?», insistió la voz. «¿O era algo que solo sonaba como yo?». La duda se instaló momentáneamente en la mente de Javier. ¿Y si la entidad podía proyectarse más allá de Zacatecas? ¿Y si de alguna manera había alcanzado a su hermana? «Llámala», sugirió el doctor Navarro, que había entrado silenciosamente en la iglesia y escuchado parte de la conversación. «Ahora mismo». Javier sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Ana. Cada tono de llamada parecía durar una eternidad, mientras la voz del otro lado de la puerta seguía suplicando que la abriera. Finalmente, la llamada conectó. «¿Javi?», respondió Ana, su voz somnolienta. «¿Sabes qué hora es aquí?». El alivio inundó a Javier. «Lo siento, solo necesitaba saber que estabas bien. Estoy perfectamente», respondió ella confundida. «¿Ocurre algo?». «No, todo está bien», la tranquilizó. «Vuelve a dormir. Te llamaré mañana».
Al colgar, miró hacia la puerta del sótano. La voz que se hacía pasar por su hermana había cesado, reemplazada por un gruñido bajo de frustración. «Está desesperada», observó el doctor. «Sabe lo que planeamos hacer mañana». «Y seguirá intentando engañarnos», añadió Javier. «Debemos estar preparados para sus trucos». Esa noche, ninguno de los involucrados en el ritual durmió en la casa parroquial. Por sugerencia del profesor Ruiz, se alojaron en un hotel a las afueras de la ciudad, lejos de la influencia de la iglesia. La mañana del ritual amaneció inusualmente fría para Zacatecas, con una niebla espesa que envolvía el centro histórico. Cuando llegaron a la iglesia, encontraron las puertas principales misteriosamente abiertas, a pesar de que Javier las había cerrado con llave la noche anterior. En el interior, un silencio sepulcral los recibió. Los preparativos que habían dejado sobre el altar, hierbas secas, piedras talladas, velas especiales, permanecían intactos, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire parecía más denso, cargado de una tensión casi palpable. «Nos está esperando», murmuró el profesor Ruiz. Procedieron según lo planeado. El ritual requería que descendieran al sótano, hasta la puerta sellada, donde realizarían la ceremonia que, esperaban, cerraría permanentemente el portal. Al abrir la puerta encadenada del sótano, no encontraron la oscuridad habitual. En su lugar, un resplandor verdoso emanaba de las escaleras, iluminando el pasillo con una luz enfermiza. «Ha intensificado su presencia», advirtió el profesor. «Sabe que este es su último recurso». Descendieron lentamente, cada uno cargando elementos del ritual. Javier llevaba un aspersorio con agua bendita, el doctor Navarro portaba la nueva puerta de roble tallada con símbolos de protección, y el profesor Ruiz llevaba un antiguo tomo encuadernado en piel que contenía las oraciones y encantamientos necesarios. Al llegar al final del pasillo, la visión que los recibió los dejó momentáneamente paralizados. La puerta sellada ya no estaba. En su lugar, un arco de piedra se abría a una cámara iluminada por ese mismo resplandor verdoso, y dentro, dispuestas en un círculo perfecto, se encontraban 12 figuras con hábitos de monja. No eran las monjas momificadas que Javier había vislumbrado anteriormente. Estas parecían mujeres vivas, con rostros serenos que resultaban vagamente familiares. Entre ellas reconoció a Lucía Martínez y a las otras mujeres que habían sido influenciadas en los días anteriores. En el centro del círculo, flotando a unos centímetros del suelo, había una masa oscura y pulsante, similar a lo que había emergido del sótano noches atrás, pero más definida, más consciente. Filamentos negros la conectaban con cada una de las 12 mujeres, entrando por sus ojos, que brillaban con el mismo resplandor verdoso. «Hemos llegado tarde», susurró el doctor. «Ya ha completado su círculo». «No», respondió el profesor con determinación. «Aún no está completamente manifestada. Podemos interrumpir el ritual». La masa oscura central pareció percibir su presencia. Se estremeció y emitió un sonido que recordaba a una risa grave y distorsionada.